bendecido, se ha podido adquirir una nueva televisión. Sin embargo, estamos presentando algunos problemas técnicos, ya nos olvidamos cómo hacerla funcionar y ahí nuestros hermanos nos están ayudando. Sin embargo, vamos a estar continuando, ¿verdad?, con la enseñanza que se está llevando a cabo en la escuela dominical. Nuestro hermano, el pastor Walter, tuvo un viaje a Rancagua por el distrito, así que vamos a retomar en lo que quedamos la última lección, lo que se vio la semana pasada. Y en la serie que se está viendo en la escuela dominical se titula El pueblo del libro. ¿Cuál es el pueblo del libro? La iglesia, ¿verdad? Semana tras semana se ha estado hablando acerca de la iglesia y en la primera clase se habló acerca de qué es la iglesia. No sé si se recuerdan que se daban algunas definiciones acerca de lo que es la iglesia. Y la semana pasada se estuvo viendo el tema acerca de la membresía bíblica. Se dio una definición de la membresía, se habló de la autoridad de la iglesia y se habló igualmente acerca de quiénes ingresan a la membresía bíblica. También se habló brevemente acerca de la cena del Señor y del bautismo y hoy día vamos a continuar hablando acerca de la membresía de la iglesia. Y mi hermano, quiero que piense en un momento cuál es la relación que tiene el bautismo y la cena del Señor con la membresía. Piense un momento, ¿cuál es la relación entre el bautismo y la cena del Señor con la membresía? ¿Por qué debiéramos hablar acerca del bautismo y la cena del Señor si es que estamos hablando de membresía? No sé si alguien tiene alguna idea. ¿Cuál podría ser la relación? O quizás no hay ninguna relación entre esos conceptos, la membresía de la iglesia y el bautismo y la cena del Señor. ¿Ya? El bautismo y la cena del Señor son ordenanzas, ¿verdad?, que el Señor mismo dio a la iglesia. Hermana Noemí estaba levantando la mano. Son ordenanzas. Muchos a lo largo de la historia de la iglesia han dicho que una de las cosas que define a una iglesia como iglesia es que una iglesia bautiza y celebra la cena del Señor. Son dos cosas fundamentales que debieran caracterizar a una iglesia. Ahora, si vamos a la palabra de Dios, podemos ver que el Señor ordena a la iglesia a hacer discípulos. No sé si se recuerdan en Mateo 28. ¿Y qué dice? ¿De qué forma vamos a estar haciendo estos discípulos? Bautizándolos. Entonces ahí es clave con respecto a la vida de la iglesia. La iglesia es una congregación de creyentes, ¿verdad?, redimidos por la sangre de Cristo, que ¿qué hace? Que hace discípulos, bautizándolos y enseñándoles que guarden todas las cosas que nuestro Señor ha mandado. Entonces entendemos que para ser discípulos, una persona que quiere ser discípulo de Cristo, uno de los primeros pasos de obediencia que puede tomar es bautizarse. Y ahí está la instrucción en Mateo 28. Y si vamos a Hechos capítulo 2, versículo 41. En Hechos capítulo 2, si se ha leído este pasaje en varias ocasiones, podemos ver un poco más acerca de cómo era la vida de la iglesia primitiva. Hechos 2, capítulo 2, versículo 41. Dice la palabra de Dios: así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Entonces, de cierta manera, ahí en Hechos podemos ver la vida de iglesia y cómo la iglesia estaba haciendo discípulos, y uno de los primeros pasos era que esos discípulos se bautizaban y luego, versículo 41, se añadían a la iglesia. Se añadían a la iglesia y participaban de toda la dinámica que surgía en la iglesia en el versículo 42. Perseveraban en la doctrina, participaban de la comunión, ¿verdad?, y todo lo que sucede en la iglesia. Entonces, debiéramos esperar de que una persona, cuando se convierte en discípulo de Cristo y se bautiza, uno de los siguientes pasos debiera ser en algún momento la membresía, ¿cierto? Porque como estuvimos aprendiendo la semana pasada, la membresía es la manera que tenemos de nosotros de reconocernos como creyentes. Una persona que se une a la membresía de la iglesia, que se someta a la iglesia local por medio de la membresía, está diciendo: ¿sabes qué? Yo soy creyente, yo soy parte del cuerpo de Cristo. Y nosotros como iglesia estamos diciendo: ¿sabes qué? Sí,
te reconocemos como creyente, como parte de la familia de Cristo. Entonces, en cierta forma, y algunos lo han postulado así, se dice que el bautismo podría ser una puerta de entrada para la membresía, entendiendo que una persona se bautiza y que como consecuencia en algún momento se va a unir a una iglesia local y se va a someter a ella a través de la membresía. Y ahora, por otro lado, podemos ver la cena del Señor. Nosotros sabemos que ¿quiénes participan de la cena del Señor? En primer lugar, los que participan son los creyentes, ¿verdad? Los creyentes. Y nosotros entendemos que si una persona es creyente, uno de los primeros pasos de obediencia va a ser bautizarse. El bautismo, de cierta manera, bueno, es una identificación con Cristo, un testimonio público, pero igualmente también es un testimonio de que, ¿sabes qué? Soy creyente. Es un fruto de la obediencia de una persona. Y eso está diciendo, ¿sabes qué? Es creyente, puede participar de la cena del Señor. Por eso decimos que los bautizados cenan, ¿verdad? Porque está dando testimonio de que es creyente y los creyentes participan de la cena del Señor. Los creyentes nos sentamos. Entonces, por un lado, el bautismo puede ser la puerta de entrada hacia la membresía, hacia una futura membresía, y de otra forma, y se dice a veces que la cena del Señor es la puerta de salida. Mira qué curioso, hermano. No sé si se recuerdan, la semana pasada también se estuvo hablando acerca de Mateo 18, el proceso de disciplina cuando un hermano peca contra ti. ¿Se recuerdan esa porción de la palabra de Dios? Se hablaba acerca de que la iglesia tiene autoridad para poder, si es que veo que un hermano, que lo reconocemos como creyente, está pecando y está abrazando su pecado, bueno, yo voy a ir y le voy a decir, ¿sabes qué, hermano? Estás pecando, arrepiéntete. Lo voy a llamar al arrepentimiento. Y si es que no pasa nada, voy a ir con otro hermano, ¿verdad? Porque nosotros reconocemos a esa persona como creyente y los creyentes se arrepienten. Entonces vamos con otro hermano y decimos, ¿sabes qué, hermano? Está pasando esto. Estás abrazando tu pecado, estás dando mal testimonio, arrepiéntete. Y si no pasa eso, ¿qué dice el Mateo 18? Hay que llevarlo a la iglesia. Por eso sigue apuntando en esa misma dirección. La iglesia va a encargarse de que, ¿sabes qué? A esta persona lo reconocemos como creyente, queremos que se arrepienta. Toda la iglesia va a tomar acción para poder salvar al hermano, dice ahí en Mateo 18. ¿Y qué pasa si es que esa persona no se arrepiente? Como dice ahí Mateo 18, no sé si téngalo como por gentil o como por publicano, ¿verdad? Eso significaba, y la semana pasada se dijo, que vamos a dejar de afirmar que esa persona es creyente, porque se está comportando como un no creyente. Y eso significa dejar de participar de la cena del Señor con Él. Y la semana pasada se hablaba del concepto de excomunión o excomulgar a una persona. Es dejar de tener comunión con Él, es dejar de participar de la mesa del Señor con Él. Entonces, en cierta manera, en la cena del Señor, cuando nosotros nos sentamos y participamos todo de la cena del Señor, lo que estamos participando estamos diciendo, ¿sabes qué, hermano? Sí, somos creyentes y nosotros aquí estamos perseverando. Y nos sentamos juntos y nos seguimos reconociendo como creyentes. Porque si hay algún pecado del cual no me estoy arrepintiendo, claro, el Señor dice que tenemos que examinarnos a nosotros mismos para poder arrepentirnos y seguir participando con una conciencia tranquila, ¿verdad? En la cena del Señor, que ese juicio que habla, ¿verdad? 1 Corintios no caiga sobre nosotros. Y por eso que la cena del Señor podría ser como una puerta de salida. ¿Por qué? Porque a través de la excomunión dejaríamos de reconocer a una persona como creyente. Y también se afirmaba la semana pasada que eso no significa que no la vamos a dejar entrar a este lugar nunca más. Sino que, y yo creo que cada uno de ustedes sabe que cuando uno habla con una persona y una persona se está cayendo en pecado, si esa persona es creyente o no creyente, usted probablemente la trate de manera diferente. Usted no va a esperar que una persona que no conoce a Dios se comporte y obedezca de manera natural la palabra de Dios. Porque para el hombre natural estas cosas son locura. Por lo que la persona que no es creyente, ¿qué necesita? Creer en el Evangelio. Y mi hermano, si es que dejamos de reconocer en algún momento a alguien como creyente aquí porque, ¿sabes qué? Ya no quiere tener una relación con la iglesia, ya su vida es igual a una vida de una persona que está en el mundo, no significa que vamos a dejar de mostrar el amor de Dios, sino que la vamos a seguir llamando al arrepentimiento, pero para que crean el Evangelio. Para que crean el Evangelio. Entonces, de esa manera, el bautismo y la cena del Señor se relacionan con la membresía. Están íntimamente relacionadas con la membresía. Ahora,
nosotros sabemos que ser parte de la membresía también, y normalmente se ocupa estas palabras que a mí en lo personal no me gustan tanto, y se habla acerca de deberes y derechos, ¿cierto? De responsabilidades quizás dentro de la membresía. Y cuando uno es parte de la membresía de la iglesia, uno puede tener participación en ciertas decisiones en la iglesia. No sé si alguien me puede ayudar con respecto a eso, con respecto a la participación que tendría un miembro reconocido por la iglesia en las decisiones de la congregación. Ya, voz y voto. ¿Y ese voz y voto en qué tema sería? ¿Con respecto a qué cosa sería, hermano Pedro? Ya. Qué importante es esto. Nosotros creemos que la iglesia debe ser gobernada en última instancia por la congregación. La congregación tiene autoridad. Vamos a Hechos capítulo 15. Hechos capítulo 15. En Hechos capítulo 15 nos encontramos, ¿verdad?, con este concilio en Jerusalén, ¿verdad?, el primer concilio de la iglesia. Y había un problema, esta relación entre los cristianos de contexto judío, ¿verdad?, y los cristianos de contexto gentil, no estaba llevándose bien la relación entre ellos, no se estaba sabiendo llevar esa relación dentro de la iglesia. ¿Cómo conjugábamos eso? ¿Cómo conjugábamos el contexto en el cual traían estos judíos con el contexto que traían estos gentiles? Los gentiles debían guardar todas las cosas que estos cristianos de contexto judío estaban guardando, ¿o qué pasaba con ellos? Ahí había una discusión y en este concilio se intenta resolver eso, y quiero que pongamos atención en el versículo 22, en donde se resuelve este problema y dice: entonces pareció bien a los apóstoles, a los ancianos, con toda la iglesia, elegir de entre ellos varones y enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé a Judas, que tenían por sobrenombre Barsabás y a Silas, varones principales entre los hermanos, y escribir por conducto de ellos, y ahí está la resolución al problema. Entonces ahí podemos ver en la iglesia primitiva la dinámica que daba. Y para resolver este asunto, ¿qué se hizo? Se citó a la iglesia. Uno puede decir, bueno, ¿qué significa eso? Se citó a todas las personas que alguna vez se habían reunido con los creyentes. Esto nos da luces de cierta manera que en la iglesia primitiva había alguna forma en la cual ellos se reconocían. Sabían que, ¿sabes qué? Tú eres parte de la iglesia. ¿Sabes qué? No, esta es una visita o una persona que está ahí, un buscador se podría llamar, ¿verdad? Alguien que está teniendo alguna inquietud, pero no es parte de la iglesia. Aquí en Hechos 15 se cita a toda la iglesia y se toma esta decisión junto con los apóstoles, junto con los ancianos. Este es uno de los pasajes que nos sirven de apoyo, de fundamento para creer que la congregación tiene autoridad. Por lo mismo que veíamos en Mateo 18 igualmente. Es la iglesia la cual es la encargada, por ejemplo, de llamar al arrepentimiento a las personas y de tenerle como gentil y publicano. Hay una autoridad relacionada con las personas que están en este lugar y que pertenecen a la iglesia del Señor. Y esa autoridad se ejerce, por ejemplo, eligiendo o reconociendo a los líderes, como dijo nuestro hermano Pedro. No sé si se recuerdan el primer requisito que aparece en las Escrituras en la elección, por ejemplo, de ancianos o de pastores. Si alguno anhela obispado, y ahí después dice, pero es necesario, ¿verdad?, que el obispo sea irreprensible, ¿verdad? Y el texto ahí en 1 Timoteo comienza a hablar acerca de esta irreprensibilidad y el carácter que tiene que tener este hombre. Ahora mi pregunta es, ¿quiénes son los encargados de reconocer esos requisitos? Basta con que yo diga, ¿sabes, hermanos? Yo soy irreprensible. No. Es por eso que creemos que la iglesia, y los miembros en específicos tienen una responsabilidad de reconocer a los hermanos que el Señor está levantando, está forjando cierto carácter, que ha puesto ciertos dones en ellos para que cumplan cierta función, cierto rol en la iglesia del Señor. Esa irreprensibilidad es responsabilidad de nosotros el poder reconocerla, el poder reconocer que una persona sea apto para enseñar.
El poder reconocer que una persona esté llevando bien su hogar, ¿verdad? Que no se ha dado el dinero y que todas las cosas que aparecen ahí, con respecto a los ancianos, con respecto a los diáconos, a los diaconisas, con respecto a los dones en general igualmente. Nosotros somos los encargados de poder estar atentos, reconociendo, hermanos, qué función tenemos que cumplir en el cuerpo de Cristo. Elegimos a nuestros pastores, a nuestros ancianos, reconocemos a nuestros diáconos. También hay una función que cumplen los miembros con respecto a la doctrina. Nuevamente voy a intentar ocupar harto su memoria para que ese conocimiento que el hermano Walter nos ha estado impartiendo pueda, ¿verdad?, echar raíces ahí. No sé si se recuerdan que la semana pasada también se mencionó lo que sucedía en 1 Corintios 5, una situación que estaba aconteciendo en la iglesia, un caso, ¿verdad?, no sé si alguien me puede ayudar. Claro, era un caso de inmoralidad, ¿verdad? Había una situación grave que ni aún en los gentiles se nombraba lo que estaba pasando. Y ahí de cierta manera lo que hace Pablo, ¿verdad?, es decirle a la iglesia, es una carta dirigida a la iglesia, no a los líderes, le dice que la iglesia tome cartas en el asunto, ¿cierto? Que la iglesia cuide lo que está pasando. La iglesia, y en específico, hermanos, la membresía, los miembros tienen una responsabilidad de cuidar la unidad de la iglesia y también de cuidar la doctrina de la iglesia. Otro ejemplo ocurre en Gálatas. Vamos a Gálatas capítulo 1, versículo 6. Gálatas capítulo 1, versículo 6. Dice la palabra de Dios: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente. Nosotros sabemos que la carta que Pablo escribe a los Gálatas es una de las cartas más fuertes que podemos encontrar en las Escrituras. De hecho, Pablo como que saluda en los primeros versículos. ¿Cierto? Uno va a la carta y es así, una carta fuerte, porque está aconteciendo algo, un problema grande dentro de la congregación, una desviación, una distorsión del evangelio. Y ahora nuevamente Pablo escribe ¿a quién? A la iglesia. Y está sorprendido de que la iglesia, ¿verdad?, estaba cayendo en esto, estaba siguiendo un evangelio diferente. Hay una responsabilidad dentro de la iglesia, dentro de la membresía, de sí, cuidar la unidad entre nosotros, pero también esa unidad tiene relación con nuestra doctrina, de cuidar de que no nos estemos desviando, no estemos siguiendo un evangelio diferente, como dice Pablo. Usted me puede decir, sí, hermano, pero ¿y los pastores? ¿Para qué están los pastores? Sí, es cierto. Hay una responsabilidad delegada de parte del Señor a los pastores, ¿verdad?, para que estén sobreviviendo ese tipo de cosas. El Señor tendremos que rendir cuentas delante del Señor por esa responsabilidad que tenemos nosotros. Pero eso no quita la responsabilidad que tienen todos los miembros, porque ¿qué sucede si es que hoy yo les traigo otro librito aquí anexo y les digo, ¿sabe qué? El Señor me reveló algo anoche y lo tengo acá. No, yo soy un hombre completamente insuficiente, un hombre pecador, un hombre que se puede equivocar y que lo hace. Y que por eso es necesario que la iglesia, la membresía, este cuerpo diverso de Cristo, sea capaz de cuidar la unidad y de cuidar también la doctrina. Si es que nos estamos desviando del evangelio, que podamos estar atentos, que podamos estar valorando esto, atesorándolo y cuidándolo. Eso es una responsabilidad de los miembros de la congregación. Elegimos y reconocemos a nuestros líderes, pero también cuidamos la unidad, cuidamos la doctrina de la iglesia. Los miembros también tienen la responsabilidad, en cierta forma, de participar de la administración de los recursos de la iglesia. Nosotros creemos que las iglesias, de manera local, administran sus propios recursos. Y nosotros a menudo, ¿verdad?, intentamos ser transparentes con las finanzas, con la manera en que se gasta el dinero en la congregación, y los miembros tienen a
a disposición, ¿verdad?, el poder acercarse al tesorero, el poder saber cómo la iglesia está administrando sus recursos. Eso también podemos verlo en la palabra de Dios cuando Pablo está levantando ofrendas para una iglesia en específico. Él dice que levanten la ofrenda antes que él llegue, que él no quiere tener que ver en 2 Corintios 16 con eso. Y la iglesia administraba sus propios recursos. La iglesia no le pasaba todos los recursos a un ente mayor o al apóstol para que él, ¿sabe qué?, administre nuestros recursos. Era la iglesia la encargada de repartir, era la iglesia la que conocía sus necesidades. Y ahí hay otra responsabilidad de nosotros como miembros de la congregación. El poder cuidarnos, el poder velar por las necesidades que estamos teniendo acá. El poder saber cuáles son las necesidades y poder suplirlas dentro de nuestra congregación. Primeramente a los de la familia de la fe, como dice Pablo, ¿cierto? Eso es una responsabilidad de los miembros de la congregación. Mira, el tiempo se pasa súper rápido, además que como tuvimos ciertos problemas, pero no quiero que nos vayamos sin antes mencionar algo súper importante que ocurre aquí en la membresía de la iglesia. Y es que sí, los miembros podemos decir en cierto sentido que tenemos deberes y que tenemos derechos. Sí, en algún sentido lo podemos hacer. A mí de manera personal no me gusta esa terminología porque me hace pensar quizás en algo demasiado legal, en una sociedad quizás, en una corporación, en una empresa, donde quizás como que los accionistas tienen derechos y deberes, en un club social quizás donde se paga una cuota. En lo personal no me gusta tanto eso. Me gusta pensar en la iglesia y en la membresía como una familia, en donde nos estamos reconociendo como familia, y como familia ustedes no tan a menudo quizás ocupan la terminología, ¿sabes qué? Tienes derecho en este hogar y tienes deberes. Sino que uno espera que cuando uno es hijo, es hermano, es madre, padre, sabe que tiene un rol. Y tu rol como hijo es comportarte de cierta manera, ¿verdad?, en tu hogar, porque tú amas a tu familia. Y tu padre espera que hagan eso. Yo creo que cualquier padre espera que sus hijos hagan las cosas, no porque simplemente hay una lista de reglas en la puerta de la casa y tiene que hacerlo porque tiene que hacerlo. A uno le encantaría que fuera el amor lo que motivara a su hijo o a su hija. Y esa es la dinámica que debiera ocurrir aquí en la congregación, en la membresía de la iglesia. El amor es lo que nos motiva a cuidar la unidad, a reconocer a nuestros líderes, ¿verdad?, a cuidar la doctrina, a servirnos unos a otros, a cuidarnos. Ese es nuestro trabajo, ese es nuestro rol. Cada uno de nosotros nos desenvolvemos en diferentes áreas de nuestra vida. Usted puede ser mamá y la palabra de Dios tiene mandatos específicos para la madre. Usted puede ser papá y la palabra tiene mandatos específicos para los padres. Usted es trabajador, la palabra de Dios tiene mandatos específicos para el trabajador. Si usted no trabaja, probablemente esos llamados difícilmente lo va a poder obedecer porque no está haciendo su llamado en ese momento en su vida. Nuestros jóvenes tienen que, ¿verdad?, cumplir su rol como hijos, como hijas. Todos tenemos roles, esposos, esposas. Hermano, déjame decirte que la membresía de la iglesia, ser parte de la familia de la iglesia, es un llamado. Es un área más dentro de los llamados que el Señor tiene en tu vida para que tú respondas. Dios te dice, ¿sabes qué? ¿Eres esposo o esposa? Tienes que responder de esta manera. Ahora te diciendo, ¿sabes qué? ¿Eres miembro de esta familia? Debes comportarte como un miembro de esta familia. Y es por eso que en el Nuevo Testamento encontramos la dinámica de la iglesia y encontramos, y yo había preparado una PPT lleno de pasajes, sin embargo, hay una hojita en el diario mural que aparecen estos versículos que hablan una y otra vez del comportamiento que deberíamos tener unos a otros dentro de la congregación, entre nosotros, en la membresía, primeramente de la iglesia, unos a otros, estar en paz unos a otros, amarse unos a otros, unidos unos a otros, afectuosos unos a otros, honrarse unos a otros, gozarse unos a otros, llorar unos con otros, vivir en armonía unos con otros, aceptarse unos a otros, aconsejarse unos a otros, saludarse unos a otros, y así. No ven ni la mitad de la lista de los textos en la palabra de Dios que son dirigidos a la familia de Dios. Ese es el lazo, ese es el vínculo, ese es el compromiso, ese es el sometimiento al cual nosotros voluntariamente decimos, ¿sabes qué? Sí.
Quiero someterme a esta iglesia local y quiero gozar de esto, de lo que es ser reconocido como parte de la familia de Dios y poder comportarme de acuerdo a eso. Responder a este llamado de los unos a los otros. Me gustó una frase que un pastor que habla bastante acerca de la membresía decía. Él decía lo siguiente, decía, el trabajo aquí, en el sentido de la membresía de la iglesia, el trabajo aquí es más grande que presentarse en las reuniones de miembros y votar a nuevos miembros. El trabajo de ser miembro de la iglesia dura los 7 días. Nuestro trabajo es el de representar a Jesús y proteger su evangelio en las vidas de los demás todos los días. Eso es ser miembro de la iglesia. No sé si ve, hermano, que no es algo tan como legal. Sí, nosotros tenemos que firmar un libro, ¿verdad? Y tenemos un orden, ¿verdad?, dentro de la iglesia y como corporación, y podemos conversar con eso. Probablemente yo ya no terminé esta lección hoy día, así que nuestro pastor Walter la próxima semana va a hablar un poco acerca de eso. Pero por detrás está esto, está este llamado a la membresía que va más allá de una reunión administrativa en donde decimos, nosotros somos miembros y vamos a votar quizás temas más administrativos. No. Ser miembro de la iglesia es un llamado los 7 días de la semana. Es un llamado a responder de esto, porque como congregación nos estamos reconociendo. Y no sé si ve la responsabilidad. A mí no me lo dijeron cuando iba a ser miembro, y creo que lo podemos hacer de aquí en adelante así. Pero si es que alguien, hermanos, quiere ser miembro de la congregación, se tiene que decir, ¿sabes qué? Genial. Vas a ser miembro de la congregación, quieres ser miembro de la congregación, bueno, vas a tener que cuidarnos, vas a tener que dedicarte a cuidar la doctrina, vas a tener que darte a conocer y ser conocido por los demás para saber si es que estás andando en arrepentimiento o saber si es que te tenemos que estar llamando, ayudándote, cuidándote. Esa es la labor que vamos a cumplir como membresía. Porque, hermanos, como iglesia del Señor no podemos responder, y quizás lo hago más personal, yo como pastor delante del Señor difícilmente voy a poder responder por cada una de las personas que entró alguna vez en este edificio y salió. No sé si me explico. Por cada visita que entró aquí y después se fue. Creo que primeramente el Señor me va a pedir cuentas por su grey, porque Él es el pastor. Él es el pastor de los pastores. Y es por eso que primeramente yo como pastor voy a rendir cuentas. Y eso al menos a mí me tranquiliza. Porque yo sé que si es que alguien entra y que es una cara desconocida, vamos a intentar predicarle el evangelio de todas las formas que podamos, a través de lo que cantamos, a través de lo que oramos, a través de lo que exponemos en la palabra. Pero si esa persona nunca más vuelve a este lugar, bueno, le pusimos el evangelio. Y al menos yo eso voy a decirle a mi Salvador cuando esté enfrente de Él. Pero yo sé que como pastor tengo que estar sobreviviendo por aquella grey que le pertenece a Él. Y la forma en que tenemos de poder reconocer este rebaño, esta familia, es a través de la membresía. Podemos tener muy buenas intenciones de poder cumplir todo eso unos a otros con todas las personas del mundo. Pero a menudo esos unos a otros son dirigidos a la iglesia. Porque usted a los creyentes va a exhortar, va a amonestar, va a llamar al arrepentimiento, va a instruirlos, ¿verdad? Va a consolarlos. Y es a ese llamado que tenemos que responder, hermanos míos, a ese vínculo que tenemos. Eso es la membresía de la iglesia, eso está en el corazón de la membresía de la congregación. Tenemos algunos minutos, quisiera terminar, esto es una clase, con un poco de ayuda de ustedes, porque quiero presentarles la historia de Pepe. Pepe hace unos años está asistiendo aquí a la iglesia, hace 2 años está asistiendo a la iglesia Villa Santa Elena. Él es un verdadero creyente. Pepe es un verdadero creyente. Usted habla con él y Pepe le muestra a Cristo a usted. Él tiene hartas ganas de servir en la congregación. Tiene dones, tiene talentos, tiene ganas de servir en la congregación, Pepe. Sin embargo, está súper confundido con lo que aquí en esta congregación nosotros llamamos membresía. Esto no está no todas las congregaciones se habla o se trata de esta manera. Él nunca lo había escuchado. Él no entiende por qué aquí hablan de la membresía de la iglesia. Y es por eso que Pepe piensa 2 cosas.
Pepe piensa que hablar de esta manera de la iglesia, hablar de esos que están adentro y que se reconocen, y que algunos están fuera de la iglesia y que no pertenecen a la familia de Dios, es hablar de la iglesia sin amor. A él le parece extraño esta forma de hablar porque cree que es falto de amor hablar de la membresía de la iglesia de esa forma, como unos que están dentro y otros que están fuera. Eso es lo primero que piensa Pepe. Y lo segundo que piensa Pepe es que él no cree que sea tan necesario comprometerse con esto que la iglesia llama membresía de la iglesia. Porque él cree que puede seguir participando sin problemas así como está. ¿Qué va a cambiar en mi vida si es que tomo esa decisión? Esas dos cosas piensa Pepe. Ahora quisiera que ustedes, como una congregación que ha sido instruida y se encuentra con Pepe, ¿verdad? Y le escucha hablar, puedan responder estas dos preguntas. Y la primera que me gustaría que discutiéramos es, ¿cómo le explicaríamos a Pepe el lugar que tiene el amor en relación a la membresía? No, sabes que Pepe no te una a esta iglesia. Yo conozco otra iglesia al otro lado del metro. Hermano Roberto. Amén, así. No sé si alguien quiere agregar algo más. Dios, Señor, ama a su iglesia. Hermano, Señor, ama a su iglesia. Cristo murió. El Hijo de Dios derramó su sangre para comprar a su iglesia. Y quiere que su iglesia se lleve a cabo adelante, que se comporte de cierta forma. Y tenemos su palabra. Y Dios ha ordenado ciertas cosas que tienen que suceder en la iglesia de cierta forma, porque Él nos ama. Y esa es la forma en que debemos hacerlo. Este proceso y hablar de disciplina, o sea, hablar de membresía está lleno de amor. Estamos hablando acerca de amor hacia Dios, hacia el Señor de la iglesia, y amor hacia los demás, como decía nuestro hermano Roberto. Es poder experimentar, palpar ese amor de la familia de Cristo. Ahora quisiera saber qué le responderían a Pepe con su segunda interrogante. Ya Pepe dijo, ya, sí, es verdad. Pero ¿sabes qué? Yo sigo asistiendo igual, siento que me aman. ¿Ah? Sí. O sea, entiendo que la membresía, ya, no es algo seco, quizás como tan formal o algo sin amor. No, está lleno de amor. Pero Pepe dice, pero entonces, ¿por qué debiera someterme a través de la membresía a la iglesia si es que puedo seguir así? ¿Por qué debiera someterme o integrarme, ser parte, querer ser
parte de la membresía de la iglesia, si es que estoy bien así. Quizás lo planteo de alguna otra manera. Pepe cree que si es que se hace miembro de la iglesia, su relación con la iglesia no va a cambiar en nada. Porque está disfrutando de los cánticos, de la predicación, ¿verdad? De lo que pueden vivir aquí con los hermanos. ¿Por qué Pepe debiera dar ese paso? Claro. Amén. Obediencia. Ya, un punto importante, ¿verdad? No sé si alguien más quiere agregar algo. Iba a decir, no sé si hay algún otro Pepe, pero no quise decir eso. No, ¿algún hermano Pedro? Amén. La palabra del Señor dice en Gálatas capítulo 6, versículo 9 al 10, dice, no nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, y mayormente a los de la familia de la fe. Mayormente a los de la familia de la fe. Yo les planteaba delante que sí, estamos llamados a hacer el bien, pero nuestras capacidades, nuestros recursos, nuestras energías, nuestras fuerzas son limitadas. Y hay un llamado específico del Señor hacia la iglesia, hacia los creyentes, quiero decir, miembros o no miembros de manera formal de una iglesia local, a cuidarse y a ser cuidados, a procurar el bien de otros hermanos y que otros hermanos procuren tu bien, a procurar el bien de la familia en la fe. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué es muy importante eso?
porque Dios está llevando a cabo, está llevando hacia adelante este plan que Él tiene para la humanidad hoy por medio de la iglesia. Por medio de la iglesia. Y a través de la membresía estamos reconociendo quiénes son la iglesia. Y qué maravilloso es ser parte de este plan y la manera en que el Señor está convirtiendo estas tinieblas y está resplandeciendo en esos corazones y está trayendo luz. Él está ocupando a la iglesia para hacer eso. Iglesia que levanta misioneros y envía, iglesia que levanta pastores, iglesias que plantan iglesias, creyentes que disipulan a otras personas. El Señor está ocupando a la iglesia para eso. Y es por eso que la membresía es importante. Por el bien que debemos hacernos unos a otros y que otros hermanos van a hacer a nosotros. Lo necesitamos. Necesitamos, hermanos, que nos cuiden, necesitamos cuidar a otros. Somos parte de un cuerpo y queremos reconocer qué función, qué parte eres de este cuerpo, qué parte eres en el plan de Dios de traer luz en medio de las tinieblas. Quiero que terminemos en oración, hermanos. Amado Padre Celestial, gracias te damos, Señor, porque tú eres bueno, eres misericordioso para con nosotros. Te damos gracias, Señor, porque un día tú mandaste a tu Hijo a morir en esa cruz, Señor. Y hoy nosotros podemos ser perdonados. Podemos estar en una relación correcta para contigo. Y Padre, tenemos la bendición de no estar solos, sino de que ser parte de la iglesia, de la congregación de los santos, de la familia de Dios. Señor bendito, te agradecemos por esta maravillosa bendición y te pido, Señor bendito, que seas reforzando estas convicciones en nuestros corazones, Padre amado. Señor, aumentanos la fe en esto que tú has hablado en tu palabra. Ayúdanos, Señor, a amarte a ti por sobre todo y a amar a tu iglesia que te pertenece a ti. Amar a aquellos hermanos, a aquellas personas que tú has alcanzado, que tú has salvado, Padre. Ayúdanos, Señor, a cuidarnos unos a otros, a animarnos, a consolarnos, a amonestarnos, a llamarnos al arrepentimiento unos a otros, Señor, a procurar nuestro bien. Primeramente, Señor, para con los de la familia tuya, para los con la familia en la fe, Señor bendito. Y ayúdanos, Señor, a que como familia podamos demostrar ese amor a aquellos que no son parte de esta familia, a aquellos que no creen en ti, a aquellos que están perdidos, a aquellos que están ciegos. Señor, ayúdanos, Señor, a ser realmente esta luz que ilumina en medio de la oscuridad. Señor, ayúdanos, Señor, a mostrar tu amor, tu compasión, tu santidad y tu justicia a aquellas personas que necesitan encontrarse contigo, necesitan reconciliarse contigo, Señor bendito. Te pedimos esto, Padre amado, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, nuestro glorioso, nuestro buen y nuestro gran pastor. Amén. Que el Señor los bendiga, hermanos. Vamos a tener un pequeño break antes de comenzar el culto dominical. Cambiemos primero del 1 al 12, pues alcanzamos, ¿cierto? Sí, pero con esto, con la escalera o la escalera del hermano, a la suerte.